Como padres o maestros, nos preocupamos por la formación intelectual de niños, niñas y adolescentes, por lo que nos interesa establecer y compartir rutas que favorezcan su capacidad para el aprendizaje autónomo, fortalezcan su destreza para una comunicación asertiva y potencien su pensamiento crítico. Más aún en tiempos en que noticias falsas y argumentos falaces hacen parte del discurso oficial en redes sociales, comunicaciones gubernamentales y prensa escrita. Hemos dividido este tema en 3 episodios. El anterior titulado ¿Cómo aprendemos a leer?, el cual resaltó qué procesos neurológicos se dan en el aprendizaje lector desde la primera infancia. Este, en el que resaltaremos estrategias lúdicas que pueden sernos de utilidad para fomentar la lectura en casa o en la escuela. Y un próximo video en el que veremos cómo articular estos saberes con un plan de lectura didáctico, de contenido plural y fácil de seguir. Bienvenidos. Narrando un aspecto de su experiencia docente, Jorge Luis Borges señalaba que en sus clases buscaba despertar un querer hacia la literatura, no a un texto en específico por su trama, su denuncia social o por las cualidades de los personajes en ella, sino a la belleza del lenguaje poético, el tejido con que el escritor había hilvanado las partes de la historia para contárnoslas con voz propia. Él escribió: yo diría que lo más importante de un autor es su entonación. Lo más importante de un libro es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. Para el escritor argentino, la lectura debe representar un disfrute, no una lucha. La lectura, como la felicidad, no debe ser impuesta. Tristemente, la lectura en la escuela es sinónimo de cuestionarios que buscan que el estudiante identifique los personajes en la obra o describa sus acciones, sin más propósito que comprobar la lectura formal, y que no pretenden desarrollar competencias lectoras más allá de la comprensión literal del texto. Es deber no hacer de la lectura un oficio académico impuesto, sino una actividad guiada, por lo que brindar acompañamiento lector requerirá comprender que el propósito de un texto literario es el divertimento, ofreciendo espacios seguros para el disfrute de la obra y para que se establezca un territorio fronterizo entre la lectura escolar y la lectura personal, tal como les escribe Mireia Manresa, doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Manresa, como Borges, entiende que cada que se postule una lectura necesaria e impuesta, hablaremos de una continuidad en la tradición letrada, lo que constituye una desventaja en la enseñanza de la literatura, pues no habrá beneficio mayor que la entrega de un trabajo de curso. Si bien nuestra búsqueda como padres o tutores consiste en el desarrollo del pensamiento crítico, también es cierto que la metodología de lectura obligatoria no está ofreciendo los resultados esperados. ¿Por qué insistir en un modelo que no funciona? Didactas de la lengua y la literatura como Manresa, Estanislao Zuleta, Carlos Lomas o Gianni Rodari, por citar los más destacados en la Academia Hispanoamericana, coinciden en establecer estrategias alternativas a la evaluación tradicional que potencien las habilidades de pensamiento, interpretación y criticidad desde la primera infancia, de manera gradual, hasta conseguir resultados satisfactorios, los cuales varían entre niños, niñas y adolescentes, dependiendo de sus saberes previos, las condiciones socioafectivas en los entornos de aprendizaje dentro y fuera del aula y el acceso que ellos tengan a libros, tanto aquellos que promueven el aprendizaje de manual, como los textos escolares, como aquellos que promueven el divertimento, impulsan la creatividad y proponen al lector fantasías extraordinarias. Motivar a la lectura placentera ayuda a lectores jóvenes a razonar y a tomar decisiones inteligentes, no solo en temas cotidianos, sino ante retos que afronten en situaciones inusuales. Es probable que nuestro entorno goce de los recursos de los que hablamos, sea en casa o en la escuela. Guías de estudio, obras literarias y dispositivos electrónicos, por mencionar algunos. Si los tiene,
utilícelos. Los libros de editoriales como Panamericana o Norma ofrecen cuadernillos de trabajo que van desde colorear a los personajes descritos en la obra o resolver crucigramas hasta proponer concursos intercolegiales que motivan nuevos talentos, ya sea en redacción, ilustración de personajes o redacción de ensayos argumentativos incluso. Es probable, sin embargo, que muchos otros padres, abuelitos de crianza o profesores en las escuelas de comunidades marginales no tengan acceso a ello. No se descorazone. Entre los pocos textos que tenga en su casa, busque aquellos que narren una historia y léala con niños. Haga pausas y pregúnteles qué cree que pasaría si... Por ejemplo, imaginemos que usted lee con ellos las advertencias de Doña Rana a su hijo Rin Rin Renacuajo. Haga una pausa y pregúntele, ¿qué pasaría si Rin Rin desobedeciera a su mamá? Espere que conteste y felicítelos por ser sinceros. Luego prosiga la lectura, haga otra pausa y plantee una pregunta. Motívelos también a desarrollar dibujos relacionados con lo que acaban de leer. Propóngales hacer un dibujo relacionado con lo que leyeron. O pídales que inventen un final alternativo o redacten una historia creando su propio personaje. Actividades como estas, que permiten utilizar los recursos que tenemos a la mano, posibilitan el desarrollo de habilidades comunicativas básicas, como la interpretación textual, la proposición de nuevas ideas y, con continuidad, potencian el pensamiento crítico. No pare allí. Apóyese con su grupo de vecinos o compañeros de trabajo y aumenten su catálogo de libros de manera que puedan rotarlos entre todos. Desde hace más de 20 años, fundaciones asociadas a la promoción lectora, y en la última década también el Ministerio de Educación, ha hecho llegar a las escuelas sus proyectos de maletas o bibliotecas viajeras. Úselas con su grupo. Si usted es docente, dé a cada niño la posibilidad de escoger el título que desea leer y deje que lo lleve a casa. No haga actividades evaluativas de esa jornada, pues lo que se busca es hacer de este ejercicio lector una actividad agradable, no impositiva. Para comprobar la lectura, basta con que usted pregunte individualmente y en privado si les gustó o no la historia del libro, o por qué cierta parte de la lectura le pareció interesante. Además de obras de la literatura clásica, la maleta viajera tiene textos que nos acercan a los relatos de la tradición oral de las comunidades indígenas del país. La colección Río de Letras, que hace parte del proyecto Leer es mi cuento, compila 7 volúmenes con narraciones que van desde la Alta Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Arauca y las selvas del Amazonas colombiano. Si en su colegio no la tiene, en la Secretaría de Educación cercana le darán apoyo para conseguirla. Los resultados en evaluaciones externas arrojan un déficit en el área de lectura crítica que dan cuenta del abandono del Estado en programas enfocados a las comunidades de los barrios marginales en las áreas metropolitanas, de las poblaciones rurales de difícil acceso y de las zonas donde el conflicto armado inducen al desplazamiento forzoso y a la deserción en las aulas de clases. Aunque hay programas que desde los ministerios de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías buscan reducir la brecha, los recursos que llegan hasta las escuelas son francamente escasos, ya sea porque no están bien planificados estos proyectos, no se les da continuidad ni seguimiento, o porque funcionarios indolentes desvían los recursos. Por eso, si tenemos como meta promover la lectura, centrémonos en lo que sí podemos hacer. Reemplacemos la evaluación tradicional con actividades de libre desarrollo. Apliquemos en su lugar actividades recreativas como disfrazarnos de un personaje, hacer concursos de cómics o historietas o recrear una escena. Hagamos de la lectura un momento de felicidad. Sí es posible lograrlo. Déjame en los comentarios qué experiencia has tenido fomentando la lectura con tus hijos o entre tus estudiantes.
Tu experiencia también me ayudará a fortalecer mi práctica pedagógica. Nos queda una pregunta para el próximo episodio. Planes de lectura. ¿Realmente necesitamos uno en la escuela? Síguenos como Reescriba en redes sociales, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Soy Alberto Rasch y esto es Reescriba, tu mejor elección en la enseñanza de la literatura. Para saber más de literatura, te invito a ver estos videos.